ya quedó grabada ya está quedando grabada la clase, entonces igual van a poder revisar en el YouTube, en el canal de YouTube, la clase de hoy. Entonces, producto interno o producto punto. Es una operación entre vectores, ¿sí? Entonces digamos que deberíamos, pues para poder entender esto, definir esta operación a partir de dos vectores, o sea, se necesitan dos vectores. Entonces vamos a definir el vector A y el vector, bueno, en este caso vamos a colocarlo con mayúscula. Tenemos el vector A, vamos a definirlo como A1, A2, listo, y vamos a definir el vector B como el vector B1 y B2, listo, es decir que tiene dos coordenadas, ¿cierto? Para que sean vectores en R2, o sea, los dos deben pertenecer a R2, o sea, al plano. Entonces, ¿cómo se define el producto interno o producto punto? Entonces, el producto interno o producto punto, digamos que en este caso, vamos a definirlo de la siguiente manera. El vector A, producto punto con el vector B, ¿sí? Se llama producto punto porque entre los dos vectores debe haber un puntico, ¿listo? No abajo, no arriba, sino en toda la mitad. Ese puntico nos va a denotar producto interno o producto punto. Ese producto interno o producto punto se va a definir de la siguiente manera. Entonces, todos de acuerdo que cada vector tiene una componente en X y una componente en Y, ¿cierto? Entonces, al tener una componente en X y una componente en Y, cada uno de ellos, entonces el producto interno se va a definir de la siguiente manera. Ustedes van a coger la primera componente de cada uno, las van a multiplicar, entonces el producto interno sería A1 por B1 y le van a sumar el siguiente producto, o sea, sería A2 por B2. ¿Listo? Entonces, esto sería la definición de producto interno en R2, ¿vale? En R3, ¿cómo sería la situación? Entonces, vamos a colocar acá. Esto es para R2, ¿no? Ahora para R3. Entonces, digamos que tenemos el vector V y tenemos el vector W. ¿Listo? Entonces, definamos el vector V como B1, B2, B3, o sea, tres coordenadas, y el vector W como W1, W2 y W3. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos vectores. ¿Cómo quedaría definida el producto punto? Entonces, si vamos a realizar el producto punto de V por, o sea, productico punto, ahí tiene que verse el punto con W, entonces tendría como la misma lógica, ¿vale? Profe, se le fue el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí. Listo. Sí. Entonces, el producto punto entre entre V y W, entonces tendría la misma lógica. Entonces sería B1 por B2 más, perdón, B1 por W1 más B2 por W2 más B3 por W3. Es decir, como esto ya tiene tres componentes, X, Y, Z, X, Y y Z, entonces en este caso pues sería definir el producto punto así. Primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, más tercera componente por tercera componente. ¿Listo? ¿Tiene algo que Profe, sí? el resultado de la operación que realiza le va a dar un vector en R3, ¿verdad? Muy buena pregunta y la respuesta es no. Va a dar este resultado, va a dar, o digamos que la naturaleza del resultado es un número real. ¿Listo? Ya hacemos un ejemplo para entender el asunto. ¿Listo? Va a dar un número real. Entonces, ahora sí, pasemos al ejemplo. No va a dar un vector, sino va a dar un número real. Entonces vamos a revisar. Ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a definir el vector A
como el vector menos 3,8 y vamos a definir el vector b como el vector 4, menos 5. ¿Listo? Entonces tenemos los dos vectores y vamos a definir o vamos a realizar el producto punto entre A y B. ¿Listo? Entonces, según lo que les acabo de explicar, el producto punto entre A y B va a tener que ser la suma de dos multiplicaciones y en R2. ¿Listo? Entonces, producto punto entre A y B sería menos 3 por 4, ¿cierto? Primera componente por primera componente más segunda componente que es 8 por menos 5. ¿Listo? Entonces, menos 3 por 4 más 8 por menos 5. ¿Listo? Dentro del producto interno. Ah, sí, todavía. ¿Me escuchan todavía ahí? Sí. Sí. Listo. Entonces, este resultado tocaría, pues, digamos que sería solo hacer las operaciones. Menos 3 por 4 es menos 12 y 8 por menos 5 es menos 40. ¿Listo? Y hacemos esa operación de números enteros. Entonces sería menos 12, menos 40, menos 52. Y ese sería el resultado. O sea, el producto interno es una cosa muy sencilla. ¿Listo? Es una cosa muy sencilla. Es solo multiplicar componente por componente y sumar los resultados. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo acá. Digamos, ejemplo, este sería ejemplo 1, ejemplo 2. Vamos a definir el vector C como el vector 10,1 y el vector D como el vector 0, menos 7. ¿Listo? Entonces, definamos el producto punto D, producto punto con C. Entonces, en este caso, D con C, es decir que tendríamos que colocar aquí primero 0 por, en este caso sería 10, más menos 7 por, y en este caso sería 1. ¿Listo? Entonces 0 por 10 más menos 7 por 1. 0 por 10 es 0 y menos 7 por 1 es menos 7. ¿Listo? Y al hacer esa operación pues nos daría menos 7 y se acabó lo que es el producto interno en esos dos vectores. ¿Listo? Por favor, no sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento. Profe, ¿el producto interno no se puede graficar entonces? En este caso, el resultado como tal es como ver una magnitud. Estamos hablando de qué tanta fuerza ejerce un vector sobre otro. Sin embargo, pues como es una magnitud, no se podría graficar. Sin embargo, sí nos va a ser muy útil. O sea, esa pregunta fue interesante debido a que sí va a tener una utilidad en las gráficas, ¿vale? Entonces, digamos que este es el producto interno y producto interno lo vamos a utilizar o lo vamos a implementar para poder encontrar lo que es el ángulo entre dos vectores. O sea, este es un proceso necesario para poder encontrar lo que es el ángulo entre dos vectores. ¿Listo? Entonces en este caso voy a finalizar con un ejemplo en R3. Vamos a dejar tres ejemplos, dos en R2 y uno en R3. Ejemplo 3. Vamos a definir el vector V como el vector menos 1, 2,5 y el vector W como el vector 3, menos 2,8. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar ese producto punto. V producto punto con W. Entonces, primer componente por primera componente, menos 1 por 3, más 2 por menos 2, más
5 por 8. 5 por 8. ¿Listo? Hasta ahí. En ese primer paso, ¿todo el mundo me sigue? ¿Me confirman, por favor? Sí, Confirmo. Listo. confirmar. Sí, profe. Perfecto. Entonces, menos 1 por 3, 2 por menos 2, 5 por 8. Entonces realizamos las multiplicaciones. Menos 1 por 3 es menos 3, 2 por menos 2 es menos 4 y 5 por 8 es 40. 40 positivo. Entonces, aquí nos quedaría menos 3 menos 4 es menos 7 y menos 7 más 40 es 33. ¿Listo? Y ahí te quedaría ya hecho el producto interno o el producto punto entre ellos dos. ¿Vale? Entonces el producto punto pues se define muy sencillo. Digamos que esta es una de las primeras partes para poder explicar ahora sí lo que es el ángulo entre dos vectores. ¿Vale? Entonces aquí vamos a colocar como título ángulo entre vectores. Bueno, entonces el ángulo entre vectores, digamos que es muy importante pues para saber, digamos, que cuál es la diferencia entre direcciones entre ángulos, ¿sí? Entre vectores, perdón. Voy a mostrarles acá dos vectores que yo ya tengo graficados. Voy a subir un poco aquí a las letras y vamos a revisar ahí. Por ejemplo, entonces ahí tenemos dos vectores NR2, ¿sí? Dos vectores NR2. ¿Quién me podría decir cuáles serían las coordenadas? ¿Cuáles serían las coordenadas del vector A? 2.6. Perfecto. 2,6. ¿Y el vector B qué coordenadas tiene? 10,1. Perfecto. 10,1. Ahora, imagínense que estamos interesados en encontrar este ángulo. ¿Listo? ¿Qué ángulo hay entre A y B? ¿Sí? Porque tiene que ser un ángulo menor a 90, ya que el ángulo que hay entre este eje Y y este eje X es 90. Entonces este ángulo que hay comprendido entre ellos dos debe ser un ángulo menor a 90. ¿Listo? Entonces vamos a revisar cómo sería para calcular ese vector. Entonces, los vectores que vamos a trabajar, entonces, A. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, bueno. Entonces acuérdense cerrar el micrófono. A, el vector A es 2,6 y el vector B es 10,1. ¿Cierto? El vector A es 2,6 y el vector B es 10,1. Entonces, ¿cómo encontramos el ángulo? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el ángulo entre A y B? Entonces, para poder encontrar el ángulo entre A y B, vamos a tener que definir el producto punto de otra manera. Entonces, ya saben que el producto punto se hace de esta manera. Entonces, aquí vamos a definir el producto punto. Tiene una segunda definición. Entonces, la segunda definición de producto punto va a ser la siguiente. Entonces, A producto punto con B va a ser igual a lo siguiente: la norma del vector A por la norma del vector B por el coseno del ángulo. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y ese ángulo quién es? Efectivamente, ese ángulo es el ángulo entre ellos dos, entre esos dos vectores.
Entonces, si el producto punto se define de esta manera, pero tenemos un proceso mucho más sencillo para sacar el producto punto, pues digamos que esta definición de producto punto no sirve nada más ni nada menos sino para encontrar el ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles acá. Entonces, vamos a colocar el producto punto entre A y B. Entonces, nuevamente, bueno, entonces, habíamos definido ya lo que era el producto punto de otra manera. Entonces tenemos que el producto punto entre A y B es igual a la norma de A la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo. Entonces, si nosotros estamos interesados en encontrar el ángulo entre los dos vectores, pues lo que tendríamos que hacer es despejar el ángulo como tal. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que esta norma y esta norma están multiplicando, o sea que si yo quiero dejar solo el coseno, todo esto que está acá multiplicando pasaría a dividir al otro lado. Entonces tendríamos la nueva ecuación A producto punto con B sobre la multiplicación de la norma de A por la norma de B va a ser igual a ¿quién? Al coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes... No, Fe, discúlpame que te interrumpa. Sí, dime. Es que lo que pasa es que, o sea, está aquí hablando con Valentina González y lo que sucede es que ella se metió a una videollamada con el mismo nombre, pues le aparece todo en negrito. Entonces ella me estaba preguntando que si se podía meter, por ejemplo, la explicación del C y el D. ¿Del C y el D? Sí, Sí. pues porque... Espérame, yo miro, ¿Sí? espérame, yo miro una cosa. ¿Cuántos participantes tenemos acá por Jitsi? En ese momento tenemos 60 participantes. Sí, pero ella le aparece todo en negrito, o sea, le aparece como la pantalla que nos estuvieran hablando, pero no le aparece el tablero ni nada. No le aparece el tablero ni nada. Y tampoco la voz. Pero si la... ok. Significa que llegamos al tope máximo, o sea que Jitsi tiene un tope máximo de 60 personas. Bueno, Ok. Sí. Que ya se acabó el cupo. Sí. No, profe, el cupo era de 75 en la anterior llamada. 75, entonces... no, entonces dile que el link era Gel décimo A décimo B Johnny RH. Y de pronto Sí, o sea, yo lo tenía así puesto. Mira, aquí por ejemplo acabó de ingresar alguien más. En ese momento ingresó alguien más, entonces no se supone que haya ningún tipo de dificultad. Dile que ingrese nuevamente, que salga y que ingrese nuevamente. Bueno, vale, listo. Bueno, entonces esta ecuación es la que nos va a ser útil. Para poder realizar o encontrar, calcular el ángulo entre los dos vectores. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de realizar este ejercicio lo más rápido posible y que se entienda. A ver, tenemos los dos vectores. ¿Esos dos vectores cuáles serán? Entonces, el vector A, el vector A es 2,6 y el vector B
vector 10,1. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de encontrar el ángulo entre A y B. Aquí nos dicen que el coseno del ángulo va a ser igual a A producto punto con B. Entonces A es 2,6 producto punto con B, que es 10,1, ¿cierto? Sobre la norma de A. Acuérdense que la norma de un vector tiene que ser la raíz cuadrada del primer elemento, en este caso sería 2, de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Esa sería la norma de A por la norma de B. Eso ya lo habíamos visto el periodo pasado y digamos que lo hemos trabajado bastante. Entonces en este caso la norma de B sería 10 al cuadrado más 1 al cuadrado y todo eso dentro de raíz. Acabamos de entender cómo hacer el producto punto. Entonces el producto punto habíamos dicho que era primera componente por primera componente. Entonces sería acá 2 por 10 más 6 por 1. ¿Sí o no? Y abajo, en este caso, tendríamos raíz de, entonces este 2 a la 2 es 4 y este 6 a la 2 es 36, por lo tanto esto sería la raíz de 40. 4 más 36, 40, por la raíz de quién. Entonces este de acá sería 100 y 1 al cuadrado sería 1. Aquí sería la raíz de 101. Arriba, 2 por 10, 20. Esto nos daría 20. Y esto nos daría 6 por 1, 6. 26. 20 más 6, 26. Sobre, y digamos que podríamos dejar raíz de 40 por la raíz de 101. Aquí, pues obviamente necesitamos la calculadora. Entonces, tenemos acá. ¿Tienen preguntas? Daría 63.5. 63.5 Sí, el ángulo. cerrado, no. Sí, 63.5. Ah, ok, su merced ya calculó el ángulo. O sea, ya Sí. está un poquito más adelantado. Listo, no, bien. Vamos a revisar si ese resultado nos dio bien. Bueno, aquí sí alcanzan a ver la calculadora que tengo. Sí. Listo. Sí, Entonces, señor. ¿cómo tendríamos que colocar acá 26 dividido en todo eso? Entonces, en este caso sería 26 dividido, abrimos paréntesis, porque todas estas dos raíces tienen que estar dentro de ese paréntesis. Entonces, raíz de 40, cerramos raíz de 40, y aquí adentro vamos a colocar por raíz de 101. ¿Listo? Entonces des en cuenta que todo el denominador está dentro de paréntesis. Le vamos a dar igual 0,409. Vamos a trabajar con 3 decimales, 0,409. Entonces acá, volviendo, tendríamos que el coseno de tita es 0,409 aproximadamente, ¿cierto? Esto es una aproximación. Entonces, para encontrar tita tendríamos que pasar el coseno al otro lado. Pero ¿cuál sería la función inversa de coseno? Digamos que por este momento van a tener que comprender que es coseno a la menos 1. Vamos a trabajarlo como coseno a la menos 1, y es una tecla que está encima de coseno. Entonces vamos a sacarle el coseno a la menos 1 de 0,409. En este caso nos daría, vamos a revisar en la calculadora. Entonces vamos acá, 65.8. 65.8. Entonces revisemos. Para hallar coseno a la menos 1, entonces shift coseno a la menos 1. Obviamente, si ustedes quieren la respuesta en grados, arriba en la calculadora debe salir una D para que diga degrees, ¿cierto? Entonces coloque el resultado en degrees. Entonces 0,409. ¿Listo? Le damos igual y efectivamente 65,85. Entonces acá el ángulo sería 65.85 grados. Y vamos a revisar si efectivamente nos dio eso.
Entonces acá tenemos una herramienta para encontrar el ángulo entre dos rectas. Sería algo así. Entonces, acá y aquí. Efectivamente, no sé si alcanzan a revisar. Ahí le sumo a ver si se alcanza a ver. $65.9 es una aproximada a nuestra respuesta. 65.85. Efectivamente el ángulo que hay entre esos dos vectores es el que acabamos de encontrar. Bueno chicos, la verdad nuevamente les pido mis disculpas por la cuestión de las plataformas. Voy a revisar qué se va a poder hacer para poder darles la clase sin ninguna dificultad. Ya llegamos a las 8:15, necesito ya iniciar la clase. Profe, Sí, pregunta. dime, tranquilo. Bueno, pregunta. O sea, tú pasas esto solo al ILD, o sea, este PDF y... ¿Sí? Sí, claro que sí. Es más, Bueno. la clase que haga con Seide también lo envío, o sea, se los envío a todos, Bueno, para que tengan listo, gracias. como más ejemplos, ¿listo? Profe, yo tengo una pregunta, bueno, dos. Dime. Es que lo que pasa es que yo puse en la calculadora coseno menos 1 y fue 0.409 y me dio 73.17. O sea, no sé por qué. Bueno, de pronto es porque en la calculadora arriba tienes una G. Arriba en la calculadora debe salir es una D. No, tengo una G. Entonces, ¿cómo hago para la D? Ah, ya te comento. Vamos a revisar. Acá, por ejemplo, en esta calculadora, supuestamente aquí, no, acá no es. Shift, Setup. Dale Shift Setup. O solo Setup. Y tienes que, mejor dicho, tienes que revisar en donde diga Depth. Donde salga una pantalla donde diga, por ejemplo, aquí sale algo así. Degrees, radianes y gradianes. Entonces donde diga deg y le das el número, en este caso sería 1. Ah, ya. ¿Listo? Ya. Listo. Sí, ya. Listo, perfecto. Ah, y la segunda pregunta era de que Sí. entonces vamos a terminar esto en tutoría o... Sí, o sí. ya se acaba la- Sí, voy a enviar un correo ahorita a mediodía para que ustedes lo revisen y miramos en dónde nos conectamos, porque necesito, pues digamos que realizar la clase completa que tenía destinada para hora y media. ¿Listo? Entonces estén pendientes del FIDIAS porque voy a enviar un correo para saber por dónde vamos a hacer la clase. ¿Listo? Gracias. A ustedes, y en serio mis sinceras disculpas, y nos vemos ahorita más tardecito. Bueno, Bueno, que estén muy bien. listo, profesor. Bueno, hasta Chao, luego. Bray. Que estén bien. Listo. Gracias, profe, chao. Chao. Que Dios me lo bendiga, profe. Lo mismo, que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, chicos, Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Qué pena con ustedes. Lo primero que debería hacer es disculparme, debido a que no pues caímos en cuenta que Jitsi también tiene un limitante de participantes.
encontré una página que pues prácticamente decía que no tenía limitantes, pero pues uno no se puede fiar de lo que diga internet. Entonces les pido disculpas, ahorita en este momento solo vamos a tener 40 minuticos de clase, ¿sí? Sin embargo, como teníamos destinado 1 hora y media de clase, voy a revisar de qué manera vamos a recuperar ese tiempo perdido, ¿sí? Podría ser de hoy de 2 a 4 en el espacio de tutorías, ¿vale? No sé si ustedes están de acuerdo. Pues sí, yo sí estaría de acuerdo. El problema es que de pronto otros profesores hagan tutorías y pues nos toque decidir entre matemáticas o la otra materia. Sí, Es correcto. lo único que yo veo así como complicado. Sí, correcto. Hoy por ejemplo, en estos 40 minutos voy a explicar lo que tenía planeado para 1 hora y media, sin embargo, no podríamos hacer muchos ejemplos, pero sí podríamos hacer 1 o 2 ejemplos de cada una de las temáticas que vamos a ver, ¿sí? Igual, si en dado caso no se puede, yo voy a dejar grabadas las 2 clases, ya hice clase con décimo A, décimo B, y ahorita voy a dejar grabada la clase con ustedes, y pues para que todos pues tengan la misma información y puedan, digamos, que practicar. En este momento tengo 51 participantes. Si son décimo A y décimo B, perdón, décimo C y décimo D, deben haber más de 60 participantes. ¿Ustedes ya replicaron la información a los grupos que tienen en WhatsApp? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a iniciar la clase, ya tenemos más de 50 participantes, vamos a iniciar la clase de hoy, que es sobre geometría, ¿listo? Entonces, ¿me confirman por favor si ya ven el tablero? Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe, ahí se ve. Sí, Sí, señor. Sí, profe. Entonces, esto es lo que alcancé a trabajar con sus compañeros. Igual no hay ningún inconveniente. Yo volvería a explicar desde el inicio. Solo tendría que volver a copiar una cosita y ya. Entonces espérenme en un momentico. Iniciamos esta clase. Profe, lo extrañé. ¿Cómo? Bueno, entonces, página nueva. Perfecto. Listo, entonces. Entonces, en el PDF que les voy a enviar, van a estar adjuntas las 2 clases, la que di ahorita y la que les voy a dar en este momento. Entonces el PDF va a tener esas 2 clases o estos 2 tableros. Vale, entonces, ese es el propósito de hoy. Vamos a ver geometría. Vamos a ver 2 cosas interesantes que son el producto interno y el ángulo entre 2 vectores. Cómo calcular el producto interno y cómo calcular el ángulo comprendido entre 2 vectores. Entonces vamos a leer el propósito, el cual dice así: reconocer el producto interno o producto punto entre 2 vectores en el plano o en el espacio a partir de la interiorización de su algoritmo, la resolución de ejemplos y ejercicios con el fin de implementarlo para el cálculo del ángulo comprendido entre vectores. ¿Listo? Dejo nuevamente claro que si alguien quiere de pronto o tiene alguna duda, activa su micrófono y me dice la duda, ¿vale? No hay ningún inconveniente porque se activa el micrófono en cualquier momento. Entonces, vamos a revisar cuántos participantes tenemos. Profe, qué pena. Por el chat están diciendo que hay gente a la que no lo escucha. ¿Que no me escuchan?
Ok. Bueno, ahí sí tocaría revisar la configuración de ellos debido a que en este momento yo tengo habilitado el micrófono y el video. Entonces, vamos a revisar qué pasa. No se escucha. No se me escucha. Bueno, por favor, me confirman quién me está escuchando en este momento. Yo, profe, yo lo escucho. Yo también lo Yo también te escucho también. Yo también lo escucho. Lo que no, el video es lo que no se ve. ¿El video es lo que no se ve? Yo sí veo el video. Yo lo escucho y veo el video, profe. Yo veo el video. Sí, profe, yo también veo el video y escucho. Yo también veo. Listo. Ok, entonces me hacen un favor y le escriben ahí a sus compañeros en el chat que efectivamente debe ser de pronto la conexión allá en la casa de ellos. O si no, que cierren la página y vuelvan a ingresar a la ¿Listo? Es que, profe, tal vez es como tengan configurada la salida del sonido del PC. Sí, también. Puede ser. Pero posiblemente. Entonces, o que revisen si de pronto con audífonos se puede, o quitándole los audífonos, de alguna manera, ¿listo? Entonces le comentan a ellos, pues. Voy a seguir con la clase. De pronto es porque no aceptaron los permisos del audio y de la cámara. Quizás. Posiblemente porque este también pide permisos de audio y cámara. Sí, señor, tiene toda la razón. Entonces, que alguien rapidito ahí les escriba por chat que tiene que admitir los permisos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir con la clase. Vamos a revisar dos conceptos importantes. ¿Qué es producto punto, producto interno? Y cómo se calcula el ángulo comprendido entre dos vectores. Entonces vamos a colocar acá como título producto interno, que también se le conoce como producto punto. Listo. Entonces, ¿qué es ese producto interno o producto punto? Eso es una operación entre vectores. ¿Listo? Entonces, para poderlo definir, lo vamos a definir en R2 y en R3. Vamos a definirlo de primero en R2. Entonces vamos a definir el vector A como el vector A1, A2, y vamos a definir el vector B como el vector B1 y B2. ¿Listo? Es decir, estos dos vectores pertenecen a R2, es decir, al plano. Son vectores en el plano. Entonces, en este momento vamos a definir el producto punto. Si vamos a definir el producto punto, entonces se define con un puntico en la mitad de ellos dos. ¿Listo? Por eso es que se llama producto punto. Entonces el puntico no está ni abajo ni arriba, sino en toda la mitad de los dos vectores. El producto punto se va a definir de la siguiente manera. Entonces, todo el mundo tiene que saber que esto tiene componente en X, componente Y, componente en X y componente en Y. Cada vector tiene su componente en X y cada vector tiene su componente en Y. Entonces el producto punto será la multiplicación de la primera componente por esta primera componente. Entonces sería A1 por B1 más A2 por B2. ¿Listo? Así ya quedaría definida el producto punto. Entonces primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Eso sería para R2. Ahora vamos a definirlo para R3. Si tenemos dos vectores en R3, digamos que V, B1, B2, B3, porque ya serían tres componentes, y tenemos el vector W como W1,
W2 y W3. Entonces ya tendríamos definidos dos vectores en R3, o sea, en el espacio. ¿Cierto? Profe, Sí. el producto punto se puede hacer entre más de dos vectores. En este caso el producto interno producto punto es una operación binaria, o sea que si tú tienes por ejemplo producto punto entre tres vectores, prácticamente que no sería posible, porque el producto punto entre dos vectores, mira que esto da un número real. Entonces si tú haces el primer producto se daría un número real y luego tendrías que multiplicar por un vector, ¿sí? Entonces eso ya sería un producto por escalar. En este caso vamos a definir un producto interno y el producto interno producto punto como una operación binaria, es decir, solo se necesitan dos vectores, ¿vale? Bueno. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguien tiene activado el micrófono? Tengan ahí presente que no se puede escuchar cualquier cosa. Entonces, producto punto de B con W. Entonces, como ya tenemos tres coordenadas X, Y y Z, aquí también tenemos tres coordenadas X, Y y Z, entonces aquí tendríamos el siguiente producto, o sea, el producto punto sería definido de la siguiente manera. Entonces, B1 por W1 más B2 por W2 más, en este caso sería B3 por W3, o sea, X con X se multiplica, Y con Y se multiplica, Z con Z se multiplica y se suman los resultados. Y esto pertenece también a los reales porque esto nos va a dar un número real. Digamos que esta es la definición y ahorita sí hacemos unos ejemplos. Hasta el momento, digamos que como es la definición teórica, pues ¿sí? Siempre va a dar un número real, sí. Sí, siempre va a dar un número real. Ya iniciamos con los ejemplos y se van a dar cuenta del asunto. Ejemplo 1. Entonces, vamos a definir el vector A. Vamos a definir el vector A como menos 5,3 y el vector B como el vector 9,2. ¿Listo? Vamos a realizar el producto punto entre ellos dos. Entonces acá quedaría A producto punto con B sería lo siguiente. Entonces dice que primera componente por primera componente, entonces acá quedaría menos 5 por 9 más, aquí segunda componente es 3 y aquí es 2, entonces sería más 3 por 2. ¿Listo? Entonces tendríamos dos multiplicaciones, se hacen primero las multiplicaciones y al final es donde se suma o se resta según sea el signo. Entonces aquí quedaría menos 5 por 9 menos 45 y 3 por 2 6, entonces más 6, más por más da más y menos por más da menos, entonces menos 45 más 6, esto daría en total menos 39. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Con cualquier, o sea, si los vectores, por ejemplo, fueran, ¿cómo es que se dice? Por ejemplo, no sé, potencias o radicaciones y todo eso, ¿sería el mismo proceso o sí, correcto, se hace de otras maneras? Sería el mismo proceso. Entonces, si ya, por ejemplo, las listo. componentes son fracciones o son radicales, igual hay que multiplicar primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente. O sea, es el mismo proceso. Entonces, imagínense que acá Listo, ya... gracias. Listo, vale. Aquí ya se terminó el producto punto. O sea, el producto punto entre A y B ya es eso. ¿Listo? Entonces, es bastante sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo en R2. Vamos a definir el vector C como el vector 10,1 y el vector D vamos a definirlo como el vector 0,-4. ¿Listo? Entonces realicemos el producto punto D con C. Se van a dar cuenta que el producto punto es conmutativo, o sea que A producto punto con B, A producto punto con B es lo mismo que B producto punto con A. ¿Listo? Esa operación sí es conmutativa. Si ustedes hacen A producto punto con B, es lo mismo que B producto punto con A.
Entonces, volvemos al siguiente ejemplo. D de producto punto con C. Primera componente de D es 0 por primera componente de C, que es 10, más primera componente de D, que es menos 4, por primera componente de C, que es 1. ¿Sí? Entonces nos daría 0 por 10 es 0. Y acá, en este caso, des en cuenta que aquí yo iba a colocar un más, pero el resultado va a dar negativo. Menos 4 por 1 es menos 4. Entonces nos daría algo así como más menos 4. Y el doble signo pues se tiene que operar, más por menos da menos, entonces sería 0 menos 4, que en total sería pues menos 4. Y ya quedaría hecho el producto punto. ¿Listo? Hasta ahí, escucho preguntas. Listo, y si no hay preguntas, entonces confirmen que sí se ha entendido hasta el momento. Sí, se ha entendido, profe. Listo. Profe. Vale, perfecto. Sí, ahí voy bien. Listo. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con un ejemplo en R3. Entonces, definimos V. Vamos a definir V como el vector menos 2,3,5 y el vector W como el vector 1, menos 8, ¿listo? Vamos a definir esos dos vectores y vamos a realizar el producto punto entre ellos dos. Entonces vamos a realizar V producto punto con W. ¿Listo? Entonces ya hay... Profe, Sí, señor. en el chat están preguntando que cuál es la diferencia entre el plano y el espacio. ¿El plano y el espacio? Bueno, el plano y el espacio, pues la diferencia es una dimensión. Estamos hablando de dos dimensiones, es decir, R2 son todas las figuras en dos dimensiones. Ahí se pueden colocar funciones de dos variables, figuras geométricas. Y R3, o digamos que el espacio, es donde tú puedes ya empezar a dibujar o colocar objetos tridimensionales. Entonces ahí ya en el espacio ya cabe lo que es la esfera, el cilindro, ¿cierto? Las pirámides, los conos. En cambio en R2 no puede caber una esfera. Entonces esa es la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento yo les dibujé algo así como que este era el plano y el espacio sería algo así como en 3 dimensiones, ¿no? ¿Cierto? Entonces tener en cuenta eso, que aquí sería X, aquí sería Y y aquí tendríamos entonces X, Y y un vector Z aparte. ¿Listo? Esto es el plano y esto es el espacio. Esto es R2 y esto es R3. ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Listo, vale. Entonces vamos a realizar este producto interno. Entonces, V por W, primera componente, menos 2 por 1, más 3 por segunda componente, que en este caso sería menos 8, más 5, en este caso sería por 4. ¿Listo? Entonces, digamos que es la misma vaina que R2, sin embargo se le agrega otra componente, o sea, otra operación, otro producto. Entonces aquí quedaría menos 2 por 1 menos 2, 3 por menos 8 es menos 24 y 5 por 4 es 20, positivo. ¿Listo? 3 por menos 8 menos 24, 5 por 4 20 y menos 2 por 1 menos 2. Y hacemos el producto. Entonces menos 2 menos 24 es menos 26. Estas dos cosas dan menos 26 y menos 26 más 20 da menos 6. ¿Listo? Y aquí ya tendríamos el resultado del producto interno. Que los tres ejemplos nos hayan dado negativos es solo simple coincidencia. También puede dar positivo, ¿listo? Profe, Sí, una pregunta. sí. ¿Y ese resultado ahí que nos da, dónde lo ponemos en el plano? O sea, cuando lo grafiquemos, ¿dónde se pone? Ok, listo. ¿Cuál es O sea, ¿para qué sirve, man? Sí, sí, correcto. Esto tiene una definición gráfica y es qué tanto, o sea, más que todo es en física, qué tanto arrastra un vector al otro cuando estamos hablando de fuerzas, ¿sí?
digamos que ahí nos está dando una magnitud. Entonces, desde la parte física sí se podría interpretar como qué tanto arrastra un vector al otro cuando se sobrepone, ¿sí? En este caso, digamos que si la magnitud da negativa, tendría que ser alguna cuestión sobre la dirección, ¿sí? Sin embargo, este producto punto, digamos que es una operación sencilla, la cual sí nos va a permitir encontrar algo gráficamente, ¿sí? Que es como lo siguiente de la clase. Entonces, tengan en cuenta que el producto punto es muy sencillo de hacer, ¿cierto? Es muy sencillo de hacer y el producto punto... Profe, es decir, ¿Cómo? profe, es decir que en la parte de física o físicamente hablando, sirve más que todo para la, por así decirlo, dinámica. Correcto, sí, para la dinámica, en donde estamos trabajando fuerzas y las fuerzas ustedes saben que es una magnitud vectorial, o sea, tiene dirección y tiene cierta cantidad, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene mucho más sentido en la física que aquí mismo en la matemática. Sin embargo, ahorita vamos a ver que el producto punto nos va a ser muy útil para encontrar el ángulo entre dos vectores, y pues ustedes saben que el ángulo entre dos vectores va a ser esencial. Entonces, digamos que con esta teoría hubiesen podido hacer el punto de cuál era el ángulo comprendido entre las dos carreteras. ¿Se acuerdan que yo les había colocado un ejercicio en el taller sobre el ángulo comprendido entre las dos carreteras? Entonces esto les va a simplificar ese cálculo. Entonces vamos a seguir con el siguiente título, que en este caso es ángulo entre vectores. Entonces lo de arriba, lo que acabamos de ver como producto interno, va a ser muy útil para encontrar el ángulo comprendido entre vectores, ¿sí? Entonces vamos a hacer la siguiente aclaración. Hay otra manera, yo sé que con algunos cursos alcancé a ver esto, igual se los voy a repetir. Hay otra manera de definir el producto punto. Entonces digamos que si tenemos A producto punto con B, ¿sí? A producto punto con B, tenemos otra manera de definirlo. La otra manera de definirlo es un poco más compleja, sin embargo nos va a servir para poder encontrar el ángulo entre vectores. ¿Hasta ahí me escuchan todos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, para poder encontrar el ángulo entre vectores vamos a definir el producto punto de otra manera. Entonces, imagínense que el producto punto tiene otra definición que es, digamos que similar. Entonces, el producto punto entre A y B va a ser igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo. Y este ángulo, nada más ni nada menos, es el ángulo entre estos dos vectores. ¿Sí? Recuerden que los vectores son flechitas. Entonces, como ver flechas, entonces este ángulo va a ser el ángulo comprendido entre esas dos flechas. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos una manera más sencilla de calcular un producto interno, pues esto realmente nos va a servir para calcular el ángulo. ¿Listo? El ángulo entre los dos vectores. Entonces, profe, una pregunta. En la parte del ángulo entre vectores, ¿podemos nombrar el ángulo que está al ladito del coseno en forma de otra letra, por ejemplo alfa o beta en vez de omicron? Claro, o sea, en este caso que estamos trabajando tic, ¿sí? Pero podríamos, por ejemplo, colocar alfa, coseno de alfa, o coseno de beta, o coseno de phi. Bueno, sí, o sea, digamos que podríamos colocar cualquier tipo de letra. Es más, no necesariamente tiene que ser una letra griega, ¿sí? Con tal de que ustedes entiendan que ese ángulo es el ángulo comprendido entre los dos vectores, ¿listo? Entonces digamos que pues se puede trabajar. Profe, ¿sí? O sea, entonces el producto punto es igual, o sea, sacamos las dos normas. Y lo que nos da el producto punto, la diferencia que está entre las normas y el producto punto es el ángulo. Sí, vamos a revisar cómo calculamos ese ángulo, ¿vale?
O sea, la fórmula como tal del producto punto es esta, pero pues así como tal no es necesario. ¿Por qué? Porque ya tenemos una manera más sencilla de sacar un producto punto. Entonces lo vamos a expresar de una manera que nos sea útil para nosotros, es decir, vamos a despejar el ángulo. ¿Listo? Vamos a despejar este coseno. Entonces, profe, qué pena. sí. Es que yo tengo la fórmula que dice coseno del ángulo es igual al vector A por el producto punto entre vector B sobre la norma de A y la norma de B. Eso es lo que voy a hacer en este momento. ¿Listo? Ah, ok. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado. Como necesitamos despejar el coseno, entonces vamos a tener que quitar este pedazo. Si se dan cuenta, todo este pedazo está multiplicando al coseno. Entonces, como todo esto está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Entonces tendríamos finalmente la siguiente fórmula. A, producto punto con B, sobre la norma de A por la norma de B es igual al coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces esta va a ser la fórmula, digamos que la más importante para poder encontrar lo que es el ángulo entre dos vectores. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular el ángulo entre dos vectores y ya les digo qué vamos a realizar para poder... Profe, ¿y cómo sería para R3? Para R3 exactamente lo mismo. ¿Listo? La misma fórmula. O sea, ¿Pero qué ángulo saldría? el ángulo entre los dos vectores. O sea, tú imagínate dos vectores en R3, ¿cierto? Imagínate dos vectores en R3, digamos que pueden ser diagonales, pueden ir hacia abajo, hacia un lado, hacia donde sea. Los dos vectores tienen que iniciar, a ver, te muestro por acá. Los dos vectores tienen que iniciar desde cero. Entonces digamos que un vector va por acá, hacia acá. Y el otro vector iría, digamos, qué sé yo, hacia acá. ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, el ángulo entre esos dos vectores, ¿quién es? Ah, pues efectivamente, el ángulo entre esos dos vectores sería esto de acá. Ese sería tita o alfa en este caso. ¿Listo? Entonces se trabaja de la misma manera. ¿Vale? Ok, gracias, profe. Bueno, entonces seguimos por acá. Rápidamente, entonces voy a colocar otra vez la ecuación que acabamos de obtener. Entonces, acá acabamos de obtener que el coseno del ángulo es igual al producto interno de A con B, sobre la norma de A por la norma de B. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta esa fórmula para poder encontrar el ángulo entre dos vectores. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, digamos que tenemos el vector A. Vamos a decir, sea el vector A, el vector 9,1 y sea B el vector 2,7. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar el ángulo comprendido entre estos dos vectores. O sea, la pregunta es tita. ¿Quién es tita? ¿Sí? ¿Profe, el ángulo puede llegar a dar negativo? El ángulo puede dar negativo, sí, efectivamente hay ángulos negativos. Lo único que difiere es la forma de construirse. Los ángulos positivos son en contra de las manecillas del reloj y los ángulos negativos son a favor de las manecillas del reloj. Entonces digamos que por ejemplo uno podría decir que el ángulo, por ejemplo en el plano cartesiano, ¿no? Que el ángulo de 90 grados es la misma posición, tiene la misma posición que el ángulo de menos 270 grados, ¿sí? Es la misma posición, o sea, como posición o como dirección es la misma dirección. Pero entonces este se generó en contra de las manecillas del reloj y este se generó a favor de las manecillas del reloj y igualmente llegan a la misma dirección. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar lo siguiente. Vamos a calcular el coseno del ángulo. Entonces decimos coseno del ángulo va a ser igual al producto interno entre A y B. Entonces
9,1 es A, Producto Interno con B, que es 2,7, y eso dividido en la norma de A por la norma de B, ¿cierto? Entonces, el producto punto ya lo sabemos hacer y digamos que es súper rápido, ¿no? Entonces 9 por 2, aquí sería 9 por 2 más 1 por 7, ¿cierto? Sobre acá en este caso, entonces la norma de A, ustedes deben recordar cómo sacarle la norma a un vector. En este caso, acuérdense que la fórmula era de la raíz, ¿no? Entonces la norma del vector A, sería la raíz de 9 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y aquí hay una multiplicación, entonces, por la norma de B. En este caso sería 2 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Listo? 2 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y acá, digamos que estaría ya expresado lo que es coseno. Faltaría simplificar un poco. Entonces, en el caso de un vector en R3, la norma sería elevada al cubo. No, acuérdense que es solo sumándole la tercera coordenada al cuadrado. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, entonces, aquí en este caso 9 por 2 da 18, más 1 por 7, 7, sobre 9 al cuadrado, esto da 81 y esto da 1 al cuadrado da 1, entonces aquí abajo sería la raíz de 82, ¿no? La suma daría 82 por la raíz de 2 al cuadrado da 4, 7 al cuadrado da 49, y sumamos estas dos cosas, entonces sería la raíz de 51. 4 más 49, 53. ¿Listo? Entonces, la operación quedaría finalmente 18 más 7, 25. Profe, ¿yo puedo dejar ese resultado de la norma de los vectores en decimal o que no quede tan exacto? Tienen que dejarlo así, por el momento, ¿listo? Porque lo que vamos a aproximar es el ángulo. Entonces ya nos hace falta solo un pedazo. Espérenme un momentico y ya les digo cómo colocar una calculadora. Entonces 18 más 7 es 25 y abajo sería raíz de 82 por raíz de 53. Vea, acabamos de encontrar acá lo que es el coseno del ángulo, pero no como tal no encontramos el ángulo exacto. Entonces lo que nos faltaría sería quitar el coseno, o sea, mandarlo al otro lado. Entonces el proceso para mandar el coseno al otro lado es aplicando la función inversa de coseno, que en este caso es coseno a la menos 1. Entonces para pasarlo al otro lado, entonces tendríamos el siguiente resultado, o sea que el ángulo sería coseno a la menos 1 de 25 sobre raíz de 82 por la raíz de 53. ¿Listo? Entonces, rápidamente, yo tengo acá descargada, me confirman por favor si alcanzan a ver la calculadora. Sí, señora, ahí se ve. Listo. Sí, profe. Perfecto, entonces, póngale cuidado, tenemos que calcular esto. Entonces, coseno a la menos 1. El coseno pasa al otro lado como coseno a la menos 1 para que el tita quede solo. Entonces, coseno a la menos 1 tendríamos que colocar en la calculadora. Entonces, vean, shift, coseno, ahí sale coseno a la menos 1. ¿De quién? Entonces, de una fracción. Entonces, vamos a colocar la fracción 25 y abajo vamos a colocar la multiplicación de las dos raíces. Entonces, raíz de 82. ¿Profe? Sí. ¿Y le tengo que hacer en paréntesis? Sí, claro que sí. Mira el paréntesis acá. Y aquí también debe salir el paréntesis. ¿Listo? Hola, profe. Ah, ok. ¿Listo? Bueno. Entonces, la otra raíz es 53. ¿Listo? Bueno. Entonces, colocamos así en la calculadora y tienen que fijarse que la calculadora tenga una D arriba. ¿Listo? Una D. Profe, por una pregunta.
Es que hay algunas calculadoras que no lo muestran así como sería 25 dividido raíz Listo. cuadrada. Ok, entonces aquí les voy a colocar la operación o cómo tendrían que colocar en esas calculadoras. Entonces Listo, gracias. tendrían que colocar coseno a la menos 1, abre paréntesis, 25 dividido, abre paréntesis, raíz de 82 por raíz de 53, cierra paréntesis y vuelve y cierra paréntesis. Esa sería la forma de colocarlas en las calculadoras, en las antiguas. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a darle igual. Bueno, y lo que les decía, la calculadora debe estar en degrees, o sea, la D, acuérdense que arriba tienen que estar de arriba, ¿listo? De degrees, o sea, grados. En este caso nos dio 67.71. ¿Qué acabamos de encontrar? Pues el ángulo. O sea que esto nos dio 67.71. ¿Claro? 67.71. Ese sería el ángulo comprendido entre los dos vectores. Y pues para confirmar, para corroborar que eso es cierto, entonces voy a mostrarles en GeoGebra los dos vectores. Y con eso pues digamos que finalizaríamos la clase. Estos son los vectores. Entonces vamos a graficar un vector. A ver, el primer vector lo teníamos en 9,1. Entonces el vector va de acá. Profe, Sí. eso que nos dio 67 es el ángulo. Sí, es el ángulo. Ya les muestro cuál es el ángulo, ¿listo? Porque sí hay que hacerle como una interpretación gráfica. Ya les digo cómo gráficamente se entendería eso. Entonces, vale, cuidado, el primer vector habíamos dicho que era 9,1. Si se dan cuenta acá, 9,1. Entonces vamos a graficar el vector 9,1. Entonces el vector 9,1 estaría acá. ¿Listo? 9 en X, 1 en Y. Y el otro vector es 2,7. Entonces vamos a graficar el otro vector. Entonces 2 en X, 7 en Y. ¿Listo? Entonces tenemos los dos vectores. La idea es poder encontrar el ángulo entre estos dos vectores. Entonces la herramienta de GeoGebra tiene esa facilidad de que nos puede mostrar directamente cuál es el ángulo entre esos dos vectores. Entonces el ángulo entre esos dos vectores sería, ya les digo, vean, entonces ahí nos dio el ángulo, nos da un ángulo aproximado y revisemos si efectivamente es el mismo ángulo que nos dio. ¿Si alcanzan a notar qué número es? $67.7. ¿Listo? Entonces revisemos si nuestro resultado es aproximado a ese valor, y efectivamente es el mismo ángulo. ¿Listo? Y hasta ahí ya tendríamos la clase de matemáticas, porque ahorita las 9 tienen otra clase, ¿no? Entonces tenemos un minutico para preguntas. Profe, el del 71, el 1 que queda ahí al final no afecta en nada a la operación, ¿cierto? No, básicamente 67.7 y 67.71 son resultados aproximados, entonces estaría bien el ejercicio. Ok, gracias. Profe, una pregunta. ¿Yo puedo desde el ángulo calcular los vectores? Desde el ángulo calcular los vectores, posiblemente, claro que sí. La idea es que, digamos que no podrías tener solo un resultado, porque, o sea, te voy a explicar por qué. Acá, si cogemos otro vector y ese vector tiene la misma dirección que, por ejemplo, este vector de acá, tiene la misma dirección, pero entonces es un poquito más pequeño o un poquito más grande, el ángulo no va a cambiar.
porque si tiene la misma dirección, el ángulo no va a cambiar. Se podría encontrar un vector, es más, tú podrías encontrar un vector unitario, tú podrías encontrar un vector de magnitud 2, de magnitud 3, ¿cierto? Y lo mismo con el otro vector, ¿sí? Pero entonces tú tendrías que definir qué magnitud van a tener tus vectores, pero sí, efectivamente se va a poder. Y es más, si a ti solo te dan un vector y el ángulo, el otro vector podría formarse hacia tu izquierda o hacia tu derecha. Entonces el problema debe ser muy directo en cuanto a si el ángulo es formado en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. Pero sí se va a poder. Sin embargo, ahorita vamos a estar viendo lo básico, cómo encontrar el ángulo entre los vectores a partir de Ah, ok, gracias. ¿Quién es el profe? Bueno, chicos, Listo, profe. entonces muchas gracias. Por favor estén pendientes del FIDIAS para saber si tenemos una disponible en tutoría. En teoría. Sí. Listo, gracias, profe. Listo, bueno. Listo, Hasta profe, luego. gracias. Que estés bien. Bueno, hasta luego. Chao, profe. Gracias. Ay, profe, yo sí tengo una pregunta así rápido. Sí, dime. ¿Te puedes ir a la gráfica? Sí. Si tú mueves, digamos, todo el ángulo de arriba hacia abajo, ¿cambia? Vamos a mover. O sea, claro que sí. Si yo cambio el ángulo, o sea, tú me estás preguntando que si cambio el vector o si cambio... ¿qué? No, el ángulo. O sea, si mueves, digamos, esa E que está ahí, o sea, hacia arriba entre los vectores. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, mira. Ahí está cambiando el ángulo. ¿Sí? Pero pues recuerda que los vectores siempre nacen del 0, 0, ¿no? Ajá. Entonces sí, Ok. pero la herramienta sí te deja hacer movimientos de todo, mira. Por ejemplo, acá te puedes mover el vector y el ángulo va cambiando ahí mismo. O sea, pero digamos, si la es, o sea, dentro del mismo. O sea, como si lo deslizaras por dentro. ¿Sí? Si lo deslizara por dentro. Lo que pasa es que en este momento no se va a dejar deslizar por dentro, sino solo por el eje Y. Porque son Pero así vectores. cambiaría. Sí, claro, sí, mira que cambiaría. Ahí está cambiando. ¿Y eso en los resultados qué es o qué? No, acuérdate que vamos a tener que trabajar vectores solo cuando el vector inicia desde 0, 0. No vamos a trabajar vectores que inicien por otro lado. ¿Listo? Ah, ok, bueno, sí, señor. Gracias. Bueno, que estés bien. Gracias.